Bien, jóvenes, vamos a comenzar entonces. Con la tercera parte del examen físico de tórax pulmonar. Básicamente en esta clase pretendo enseñarles dos técnicas exploratorias muy importantes en el examen físico de tórax, como son la percusión y la auscultación. Bien, vamos entonces a hablar de la percusión. La percusión en el examen físico de tórax, básicamente, al igual que en otros sistemas, como ustedes han visto, lo que permite es que se hagan vibrar los cuerpos elásticos que emiten ondas sonoras y los cuales se van a propagar, ¿verdad? Que lleguen al oído nuestro y provocan un sonido. Entonces, la percusión va a permitir la audición de algunas características de los órganos, ¿verdad?, que estamos evaluando en ese momento. Hay dos teorías sobre la percusión. La primera teoría se llama la teoría de la percusión aguda, en la cual se dice que los sonidos, por favor pongan el método, por favor, gracias, en el cual los sonidos se dice que son resultado de la vibración de los órganos que están ubicados en el órgano. Hasta aquí no estamos incorrectos. El problema es que según esta teoría, la pared corporal no afecta la calidad de los sonidos, cuando sabemos que esto no es así. Según esto, actúa como un diafragma o como una membrana que solo va a transmitir la vibración subyacente. Esta teoría ha sido puesta en desuso y ahora la teoría que tenemos es la teoría de la resonancia, en la que dice que el tono percutorio que vamos a encontrar con la percusión va a reflejar la libertad de la pared corporal para vibrar. Y entonces, al contrario de la teoría anterior, las vibraciones sí son influidas por los músculos, por los huesos, por la pared torácica, incluso por el tejido adiposo, como lo vamos a ver más adelante. Algunas recomendaciones para una buena percusión. Ustedes pueden ver aquí el dibujo. Esta es la forma apropiada, su mano colocada completamente en la superficie, el dedo tercero de su mano derecha, en el caso mío que soy derecha, es con el que vamos a percutir, ¿verdad? Y el dedo tercero de mi mano izquierda o no dominante es la que va a estar sobre la superficie a examinar. Y yo tengo que hacer, no sé si escuchan. Sí, doctora. ¿Ok? Sí, doctora. Entonces, el golpe debe darse con la punta de mi dedo percutor, moviendo solo la mano. No tengo que mover el brazo, ¿verdad? Moviendo solo la mano. El dedo percutor debe caer perpendicular en el dedo plexímetro, caer detrás de la uña, no cabal en el lecho unguial, porque si las mujeres tenemos un tantito larga la uña, nos va a sangrar, ¿verdad? Nos va a molestar, y los hombres también. Los golpes deben ser suaves y breves, pero deben de tener un rebote. Esto puede cambiar en abdomen, ¿verdad? Esto que les estoy dando es exactamente para tórax. En cada sitio que estemos percutiendo deben darse 2 o 3 golpes, o sea que al final van a ser 6 porque llevan rebote. Tratando de hacerlos espaciados con el mismo ritmo y con la misma intensidad. Esto significa que no voy a hacer uno así y el otro más fuerte, ¿no? Sino que los 3 con la misma intensidad. Y lo otro importantísimo es que debe ser comparativo. Entonces, si yo hago, bueno, ustedes entenderán la dificultad que tengo para percutir medio sola. Derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Porque si, igual que como hablamos en frémito táctil, la simetría de los sonidos es lo que también vamos a evaluar. La diferencia del sonido encontrado. De hecho, yo me estoy percutiendo debajo de la zona infraclavicular, ¿verdad? Y entonces ustedes escuchan el sonido, que es el sonido típico del pulmón, que es la resonancia o sonoridad, de lo que vamos a hablar ahorita a continuación. ¿Cuáles sonidos entonces obtenemos con la percusión de tórax? Básicamente vamos a encontrar 3 grandes sonidos y 2 sonidos a veces también encontrados, entonces podemos decir que son 5 sonidos los que podemos encontrar en la percusión de tórax. La primera es la sonoridad o resonancia. Se obtiene percutiendo el pulmón aireado, es el ruido normal, tiene una intensidad fuerte, tiene un tono bajo y una duración prolongada. El mejor sitio para evaluarlo es la zona infraclavicular, como yo les estaba haciendo ahorita. Eso es resonancia, resonancia. El otro es matidez. Esto, por supuesto, es un hallazgo patológico en ciertas áreas, pero normal en las bases pulmonares.
va a aparecer cuando se percute sobre un pulmón que está privado de aire. Si está privado de aire, va a ser imposible que vibre. Esto, por ejemplo, sucede en la neumonía, en la telectasia, o cuando hay alguna sustancia interponiéndose entre el tórax y el pulmón, como por ejemplo líquido en el derrame pleural. En cuanto el pulmón esté privado de aire, se va a incapacitar para vibrar. En cuanto entre el pulmón y el tórax haya líquido, se impedirá la propagación de la vibración. Entonces, la matidez es un sonido de alta intensidad, de tono alto, de duración breve, y se parece al sonido que ocasiona la percusión del hígado, del vaso o de las masas musculares grandes, que son órganos sólidos. Voy a intentar percutirme mi hígado. No sé si logran escuchar. No, doctora. No, doctora. Sí, ok. Cuando lo hacía en presencial con el micrófono, me ponía el micrófono aquí, era bien sencillo, ¿verdad? Ahora tendría que quitarme el audífono. Pero tengo un video más adelante para que ustedes lo puedan escuchar. Déjenme decirles que en el tórax podemos encontrar matidez, óiganme, en las bases pulmonares, les acabo de decir, y también en la parte derecha del tórax cuando lleguemos al quinto espacio intercostal. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el hígado. Entonces la presencia del hígado nos va a hacer que cambie el sonido resonante a un sonido de matidez, que yo obviamente no puedo hacerle por la glándula mamaria, ¿verdad? Pero en el hombre se puede hacer perfectamente. Y cuando ustedes estén en su tutoría, pueden pedirle a su tutor que acuesten al compañero y que comiencen a percutir desde la zona infraclavicular en el lado derecho y al llegar al quinto espacio intercostal, más o menos al nivel de la tetilla, ahí se oye un cambio del sonido percutorio. ¿Por qué? Por la presencia del hígado. De hecho, esta maniobra nos ayuda para medir cuánto puede medir el hígado de tamaño. Una vez comenzamos a percutir la matidez y ya llegamos al abdomen y encontramos el timpanismo del intestino, ese es el tamaño que mide nuestro hígado. Y podemos saber si el paciente tiene hepatomegalia más la maniobra de palpación. Bien, timpanismo. El timpanismo es un sonido percutorio que normalmente se va a encontrar cuando se percute sobre órganos que tienen aire. Entonces algunos aquí se confunden, pero el pulmón tiene aire, pero no ese tipo de aire. Me refiero al estómago y me refiero al intestino. Es un sonido musical con una intensidad superior a la del mate y a la del sonoro, de duración máxima y tonalidad intermedia. Este también lo podemos encontrar en el tórax. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo, doctor, en el tórax ahí no hay estómago e intestino? ¿Cómo no? Permítanme. Si nosotros percutimos en el lado izquierdo, infraclavicular está resonante. Al llegar al tercer o cuarto espacio intercostal, recordemos que aquí está el corazón. Y entonces el corazón, aunque no es un órgano completamente sólido, tiene un sonido percutorio que se llama submatidez, que ya lo vamos a ver, o también matidez cardíaca. Pasamos el espacio del corazón, que está entre el tercero y el quinto espacio intercostal izquierdo, y al seguir bajando, llegamos al espacio de Traubé. El espacio de Traubé está limitado por el reborde costal por abajo, el corazón por arriba, el vaso a la izquierda, y el epigastrio, si no me equivoco, por la derecha. En ese pequeño espacio tenemos timpanismo. Timpanismo. Entonces, si se fijan en el tórax, tenemos sonoridad en la región infraclavicular, matidez en el quinto espacio intercostal derecho hacia abajo, matidez entre el tercero, cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo y timpanismo en la zona conocida como el espacio de Traubé, que van a verlo con más detenimiento cuando estén viendo abdomen también. Hay otros dos sonidos intermedios en la percusión. Les decía yo, la submatidez es una variación de la matidez con un poquito más de sonoridad y un tono grave. Se encuentra en las zonas pulmonares que están menos aireadas o donde hay la incorporación de otro órgano, como por ejemplo el hígado y el corazón. Y la hiperresonancia o hipersonoridad constituye una variante de la sonoridad. Esta se va a caracterizar por ser más fuerte y grave que la sonoridad que acabamos de ver, pero de mayor duración, pero no tanto como el timpanismo,
y sin el carácter musical del tímpano. Este básicamente se va a encontrar cuando estemos con pacientes que tengan pulmones hiperaireados. Por ejemplo, el enfisema pulmonar y la crisis aguda del asma. Y por supuesto, y por eso se lo he puesto en mayúsculas, el neumotórax. En el neumotórax, que dijimos que es la entrada de aire al espacio pleural por una puñalada o por cualquier cosa que rompa la solución de continuidad en el tórax y entra aire en un espacio donde no hay, y percutimos, vamos a encontrar hiperresonancia. No sé si hay alguna duda hasta acá. No, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿cómo vamos a percutir? El orden de la percusión es primero en la parte anterior. Aquí les he puesto un ejemplo, pero ya van a ver que se realiza con el paciente en decúbito dorsal o sentado, ¿verdad? Es decir, o acostado o sentado. ¿Por qué no parado? No porque esté contraindicado, sino que la posición para nosotros percutir sería demasiado compleja. Si está acostado, miren qué bonito percuto mi mesa yo, ¿verdad? Con una gran facilidad. Se percute sobre los espacios intercostales desde la región superior, por eso aquí les he puesto una secuencia numérica, 1, 2, 3, 4, 5. Encontraremos sonoridad desde la región infraclavicular, que está señalado aquí con el número 2, hasta la quinta costilla, más o menos señalado aquí por el tercer o cuarto espacio intercostal, porque aquí ya comienza la submatidez hepática. En el lado izquierdo vamos a encontrar sonoridad en la región infraclavicular y cuando lleguemos más o menos al tercer espacio intercostal vamos a encontrar la matidez cardíaca. Cuando lleguemos al reborde costal izquierdo va a aparecer timpanismo por el espacio de Traubé. Bien. No se olviden, comparativa siempre. Si ustedes me dirán, doctora, pero usted dice que desde la zona infraclavicular y ese dibujo comienza con... Eso es porque debemos de evaluar también los vértices de Kronig. Ya vamos a hablar de eso, no se preocupen, ¿verdad? Entonces, ¿debería de percutirse esta zona? Claro que sí, ya vamos a hablar de ello. En la región posterior, perdón, los vértices va a permitir que delimitemos los campos de Kronig. Aquí me disculpan por la escritura, esto lleva dos puntitos, ¿cómo se llama eso? Una diaféresis, si no me equivoco. Básicamente, para percutir el tórax, se realiza situándose a ambos lados del paciente, tanto en la región anterior como en la posterior, en la región supraclavicular, como acabamos de ver anteriormente, y se va a percutir perpendicular a las líneas de Kronig. ¿Y cuáles son las líneas de Kronig? Estos que están aquí, esas líneas que ven ahí. Perpendicular a ella. Entonces yo tendría que poner mi mano en esta posición. No sé si vieron, ¿verdad? Perpendicular. Si la línea viene acá, yo debo de percutir perpendicular a la línea. Básicamente, vuelvo a recordar, en este caso, derecho, izquierdo, anterior, posterior, es importante para encontrar asimetría. Si encontramos asimetría en el sonido percutorio, tenemos que pensar inmediatamente en procesos cicatrizales, ya sean agudos y crónicos, como una tuberculosis, como un tumor o una neumonía del vértice pulmonar. Esta imagen también me gusta y la podemos aprovechar porque aquí Don Argente nos hace unas divisiones. Por ejemplo, a partir de la quinta costilla, ¿qué sonido percutorio vamos a encontrar? Submatidez, de aquí para abajo. Aquí en este rombito, la matidez cardíaca. Del reborde costal, perdón, del quinto, sexto, séptimo hasta el reborde costal, timpanismo por el espacio de Traubé. Y el resto, sonoridad, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Bien, en la región posterior vamos a realizarla con el paciente sentado y los miembros superiores relajados y simétricos. A veces podemos pedirle al paciente que se ponga así, pero esto puede poner prominente las escápulas. Entonces, si puede estar de esta manera, está bien. Si quiere estar con los brazos cruzados, también está bien, pero que estén relajados. Y ambos colocados simétricamente. No es que con uno va a estar aquí y con el otro va a estar aquí. Ambos simétricos. Se debe percutir igualmente de arriba hacia abajo. Primero siguiendo la línea paravertebral, que es esta, sin olvidarnos que tiene que ser comparativa. Por eso uno, percuto aquí y percuto aquí. Percuto acá y percuto acá. Y así sucesivamente.
Entre la primera y la séptima costilla, la sonoridad va a ser menor que en la parte anterior. ¿Por qué? Por la masa muscular que se puede tener desarrollada en la espalda. De la séptima a la onceava costilla, ahí vamos a tener la sonoridad típica, un poquito aumentada con respecto a la parte superior, hasta que vuelve a cambiar en las bases pulmonares, donde normalmente encontramos matidez. Si yo les preguntara, un sonido percutorio encontrado en el pulmón de manera normal en las bases, ¿es la matidez? ¿Falso, verdadero? Verdadero. Bien. También con la percusión debemos evaluar la excursión pulmonar. Ya había hablado yo de esto y que no es más que la proyección de los lóbulos pulmonares cuando están los movimientos respiratorios. Entonces, para evaluar la excursión pulmonar mediante la percusión, le vamos a pedir a nuestro paciente que respire normalmente y mientras está respirando, nosotros estamos percutiendo y delimitamos a donde de sonoridad me pasa timpanismo y entonces yo trazo una línea. Luego le pedimos que respire profundo y le podemos pedir que incluso mantenga un poquito la respiración, volvemos a percutir y volvemos a señalar dónde se mueve la matidez. Entonces, la diferencia entre la primera marca y la segunda marca de forma normal son 4 a 6 centímetros. Y otro detalle muy importante de la percusión de tórax, especialmente de la región posterior, es que tenemos que percutir la columna vertebral. Esto es importantísimo, lo van a ver más adelante para el tema de hallazgos de algunas patologías como el derrame pleural. Vamos a percutir sobre las apófisis espinosas de forma perpendicular, es decir, si la apófisis espinosa está aquí, ¿verdad? Yo voy a percutir perpendicular a ellas, ¿verdad? Con mi mano horizontal. Vamos a encontrar sonoridad desde la séptima hasta la onceava vértebra dorsal. Si esta sonoridad cambia a matidez, puede decir que ahí hay una presencia de líquido y nos ayuda para el diagnóstico del derrame pleural. Bien, en cuanto a la secuencia de percusión de tórax, no se nos olvide que tenemos que percutir la región lateral. En estas también el paciente debe estar sentado o acostado, pero con el brazo levantado y con la mano, ya sea en la cabeza o en la región cervical. Esta área es un poquito más sonora que la región posterior. Se percute igualmente de arriba hacia abajo sobre los espacios intercostales. Las bases pulmonares en este caso van a estar más o menos a nivel del noveno espacio intercostal, ¿verdad? Y entonces ahí podemos tener matidez sin que nos preocupemos. En el lado derecho de sonoridad pasa a matidez desde el sexto espacio por la presencia del hígado. Y en el izquierdo también va a haber matidez en la región lateral, perdón, izquierda, por la presencia del vaso. Bien, esto es lo normal y esta es la secuencia y cómo se hace. Ahora vamos a encontrar lo anormal. ¿Qué podemos encontrar de anormal? Bueno, vamos a encontrar, digamos, si encontramos matidez o submatidez en un área donde yo tenía que encontrar sonoridad, yo voy a sospechar que el paciente tiene una condensación pulmonar que puede ser de dos tipos, una neumonía o una telectasia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En la neumonía no hay obstrucción del bronquio, en la telectasia hay obstrucción del bronquio. También esto puede ser causado, perdón, por tumores grandes. Para que una neumonía o una telectasia me ocasione matidez a la percusión en un área donde no deben de estar, la condensación tiene que ser grande y bien superficial para que esté en contacto con la pared torácica. De lo contrario, puedo no encontrar matidez, solo encontrar submatidez o hasta describirlo como normal. La otra patología en la que puedo encontrar matidez o submatidez en la percusión de tórax en un área que no es la base pulmonar, que no es la región del hígado, que no es la región del vaso, es el derrame pleural. En este caso, la matidez va a adoptar una característica como una curva. Y esto es porque el agua tiende por la gravedad y también por el movimiento a formar esta famosa curva, como ven acá. No sé si lo alcanzan a ver. Esta es una radiografía de tórax en un paciente con derrame pleural. Entonces, si yo veo esta cosa blanca ahí, ¿verdad? Que se llama radiopacidad, pero veo que tiene esta curvatura, yo puedo asegurar que eso es derrame pleural. Derrame pleural. Es líquido lo que está ahí. No es una masa, no es un tumor, no es una neumonía, no es una telectasia. Es un derrame pleural. Esta curva se conoce como curva parabólica de Damasceno
o línea de Ellis, si no me equivoco. Entonces, aquí don Argente nos ha esquematizado que de aquí para acá vamos a encontrar matidez, pero algunos me dirán, doctora, pero ahí hay matidez porque el hígado tiene razón, pero dijimos que la matidez hepática es una submatidez. Si ahí hay líquido, la matidez se va a hacer más intensa. Y recuérdense que con examen físico estamos solo corroborando los datos. Si el paciente nos ha dicho que está cansado, que tiene tos, etcétera, yo sospecho un derrame. Y también que ya hemos hecho las maniobras de inspección y palpación, ¿verdad? Entonces ya vimos que el frémito táctil aquí está molido, ¿verdad? Y cuando es la submatidez hepática, el frémito táctil está normal. Entonces, todos esos datos nos van ayudando a ir integrando el diagnóstico. Entonces aquí les pongo una llamada de atención que nos hace Argente. Dice que si el derrame tiene cierta magnitud y está libre en la cavidad pleural, la matidez va a sufrir modificaciones con los cambios de posición del paciente. Este importante hallazgo semiológico se llama el signo del desnivel y se explora de la siguiente manera. Con el paciente sentado o de pie, se delimita cuidadosamente donde el límite superior de la matidez, donde cambió de resonancia a matidez. Y luego le pedimos al paciente que se acueste o se incline hacia adelante si estaba de pie o en decúbito dorsal o ventral y volvemos a hacer este mismo signo para tratar de encontrar el cambio, ¿verdad? Porque si yo tengo agua ahí, esa agua se va a mover y va a subir el límite, ¿verdad? Como que ustedes tengan una bolsa y yo lo tengo paradito, pero si la cuesta, la bolsa se va a regar, digámoslo así. Entonces la matidez puede cambiar. Y eso es bien importante para la sospecha de derrame pleural. Esto ya casi no se hace porque gracias a Dios en los centros de salud tenemos esta herramienta que es la radiografía de tórax, ¿verdad? Que con eso, si lo sospecho, yo la mando, ¿verdad? En los tiempos antiguos, que no en todos los centros de salud había radiografía, pues se tenía que inventar, ¿verdad? Algunas maniobras para consolidar nuestro diagnóstico. Dice que la percusión en el caso del derrame pleural va a hacer que la columna vertebral se torne mate. Dijimos que va a ser sonora desde el séptimo hasta la 11ª vértebra dorsal. Pero cuando hay derrame, como se interpone líquido entre el tórax y la columna, ahí va a haber sonido mate. Si el derrame es izquierdo, incluso puede desaparecer el timpanismo del área de Traubé y comenzar a palpar aquí, percutir, perdón, matidez en el lado izquierdo. Eso es dependiendo del lado donde se encuentre el derrame. Bien, entonces matidez, ¿en qué casos vamos a encontrarlos? En las condensaciones pulmonares. Por favor, aquí no se vayan a equivocar. Aquí yo debía haber hecho un espacio. Permítanme un segundito que el doctor Domínguez me está llamando. Aquí, por favor, condensación pulmonar. Los dos tipos de condensación pulmonar son la neumonía y la atelectasia. No se vayan a ir aquí en la chicahuita, ¿verdad? Aquí me faltó un espacio de tabular para que se hiciera un poquito más a la izquierda. Dos formas de condensación pulmonar que me pueden ocasionar matidez son la neumonía y la atelectasia. También los tumores y el derrame pleural. ¿Queda clara esta aclaración? Sí, doctor. Gracias. Y aquí vemos, miren, si yo les pongo esta imagen en el examen, esta es una radiopacidad del 100% del campo pulmonar izquierdo. Y entonces yo necesito saber qué es esto. ¿Esto es una neumonía? ¿Esto es un derrame? ¿Es agua lo que hay ahí, líquido? ¿O es una atelectasia? Les doy una clave. Si esto fuera una neumonía, no puede ser porque las neumonías, aunque fueran una bronconeumonía o una tronco, como dice alguien por ahí, ¿verdad? No este es el patrón de consolidación. Y los dos diagnósticos diferenciales que yo puedo ver aquí son o es derrame pleural o es atelectasia. Y les doy la clave para saber cuál es. Si es derrame pleural, o sea, es líquido, la silueta del corazón tiene que estar empujada para el lado contrario, porque el agua empuja las estructuras hacia el lado contrario, porque no cabe el agua y el corazón. La atelectasia ala las estructuras al lado de la lesión. Entonces yo acá ni veo la silueta cardíaca. Abran sus micrófonos. ¿Qué es esto? ¿Derrame pleural o atelectasia? Atelectasia. 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 Exactamente. Muchas gracias.
es una atelectasia. Y como les dije, es un tema, es un tipo de condensación pulmonar en que el bronquio no está permeable, el bronquio está obstruido, normalmente esto es cáncer, ¿verdad? Y entonces hizo que se colapse. No pasa el aire que entra para el que está respirando el paciente, ni se colapsan o abren los alvéolos. Entonces hay un colapso pulmonar. Bien, tenemos un pequeño caso clínico. Juan Ignacio es un empleado bancario de 37 años que tiene fiebre, tos y dolor torácico. Fíjense que a mí, gente, me sorprende que siendo un libro de semiología no da más detalles, ¿verdad? Tos, si es con productiva, si es con hemoptisis, qué color es el esputo, si le incomoda el sueño, la alimentación. Y el dolor torácico no dice las características pleuríticas que se exacerba con la inspiración, con la tos, que es localizado en cierta área. El paciente es fumador de cigarrillos desde hace 20 años. Se fuma 5 cigarrillos en los últimos 20 años. Entonces esto me sirve para calcular los paquetes años. Este paciente se fuma un cuarto de cajetilla cada día. Al hacerlo por los años sería 5 paquetes al año. Cada paquete al año son 20 cajetillas de cigarrillos. No tiene otros antecedentes y al examen físico tiene una frecuencia respiratoria de 22, una cardíaca de 110 y una presión arterial excelente en 165. Dice que el único hallazgo semiológico todavía no lo hemos visto, fíjense porque está en la auscultación, es la presencia de un área de respiración glótica y estertores. Como no lo hemos visto, yo les voy a decir que en realidad lo que tiene es a la inspección no hay ningún cambio. La expansión costal está simétrica, pero a nivel del tercer o quinto espacio intercostal derecho anterior, el paciente tiene el frémito vocal aumentado. Tiene frémito vocal aumentado. Yo le dije, diga 33 y se oye mucho aquí y se oye menos acá. Y a la percusión tiene matidez. Yo mando una placa porque sospecho que el paciente tiene una patología. ¿Cuál será? ¿Alguien que abra su Neumonía, micrófono? doctora. Neumonía. Exactamente, una neumonía que es una condensación pulmonar, ustedes ven blanco, hagan de cuenta y caso una esponja, es el parénquima pulmonar, una esponja seca. Si la esponja la meten en la pila, la esponja se llena, se condensa, por eso se llama síndrome de condensación pulmonar. Al condensarse, transmite mejor las vibraciones vocales y por eso el frémito táctil está aumentando. Y sé que es una condensación porque está mate a la percusión, acompañado del cuadro clínico de fiebre, tos y dolor torácico pleurítico y en un paciente fumador, ¿verdad? Entonces esta sería una neumonía del lóbulo medio, bueno, del lóbulo superior, ¿verdad? Para el caso. ¿Dónde vamos a encontrar los hallazgos semiológicos? En la parte anterior, porque dijimos que la parte anterior está evaluando lóbulos superiores. Si fuera en el lóbulo medio, fuera en las regiones laterales, y si fuera en el lóbulo inferior, en las regiones posteriores. Tenemos otro caso. Isaías, de 54 años, tiene antecedentes de un cáncer de pulmón, irresecable desde hace un año. O sea, el paciente está ya desahuciado. Recibió quimioterapia, radioterapia, y ahora ingresa de turno por un cuadro de deterioro del estado general y mucha disnea, ¿verdad? El examen físico de tórax detecta una disminución de las vibraciones vocales en la base pulmonar derecha, matidez a la percusión y silencio auscultatorio. Déjenme decirles que esta imagen no es de este paciente porque ustedes ven que los hallazgos son a la derecha, pero yo solo tenía esta imagen de la izquierda. Pero hagan de cuenta y caso que aquí dice a la izquierda. Entonces tiene disminución del frémito táctil, ¿verdad? No tiene a la inspección mayor anormalidad, digamos, a la inspección no hay anormalidad, pero a la palpación el frémito táctil está disminuido. Hay matidez en la percusión y hay silencio auscultatorio. ¿Qué significa eso? No hay estertores, no hay ronco, no hay sibilancia, que son los ruidos que vamos a averiguar más adelante. ¿Por qué hay silencio auscultatorio? Porque no entra el aire que el paciente está respirando, ni se logran colapsar o abrir los alvéolos. Basado en esta evidencia de esta radiografía, ¿cuál será el diagnóstico? Atelectasia lobular. Atelectasia, solo atelectasia, ¿verdad? No lobular porque aquí son todos los lóbulos, ¿verdad? Pero del 100% del campo sería, del 100% del campo pulmonar izquierdo.
¿Qué detalles deben de ver? Las estructuras como la tráquea que estoy señalando con el cursor en este momento se está desplazando para el lado de la lesión y no encuentro el corazón. Se ha alado para allá de tal forma que yo logro ver un poquito la columna y se llama signo de la columna desnuda. Por eso esta gran radiopacidad, esta gran mancha blanca en esta placa no es un derrame pleural. Si fuera un derrame pleural, el corazón tendría que estar por aquí. ¿Han comprendido eso? Sí, doctora. Sí, doctora. Excelente. Magnífico. Yo aquí abajo les dejo este cuadrito para que se orienten basado en los hallazgos, cuál va a ir siendo el diagnóstico. Bien, ¿qué otros hallazgos anormales podemos encontrar en la percusión? La hiperresonancia o hipersonoridad. El hallazgo de hipersonoridad puede ser localizado o generalizado, que lo ocasionan grandes bulas. Las bulas no son más que unas grandes ampollas con las que algunos jóvenes nacen de forma genética y que de repente se revientan. Y esas bulas normalmente se encuentran en los lóbulos superiores o en los vértices. Y esto genera una patología que se conoce como neumotórax. La hipersonalidad de todo el tórax, ustedes dicen que es raro, este maestro estoy permitiendo y en todo le escucho hipersonalidad, va a suceder en el caso de pacientes que tengan pulmones hiperaireados como en el enfisema pulmonar o en la crisis asmática. En el caso del neumotórax va a ser localizada la hipersonalidad, localizada al hemitórax afectado. En el caso del enfisema y la crisis asmática puede ser generalizada. Esa es la diferencia. Y radiológicamente hablando, yo quiero que observen esta radiografía. Observen los dos parénquimas y creo que les llama la atención que el parénquima pulmonar, el lóbulo pulmonar derecho está bien negro y el lóbulo pulmonar izquierdo está un poco opaco. ¿Cuál de los dos es normal? El izquierdo. Doctora, pero no es una neumonía. No, eso es lo normal, que se vean los vasos sanguíneos aquí. Miren, la trama broncovascular. Aquí no se ven. ¿Saben por qué? Porque el pulmón, porque aquí ha entrado aire. El pulmón de este paciente en realidad es este pedacito que estoy señalando, eso se llama muñón pulmonar, se ha colapsado, como que yo tenía una vejiga y la pinché y la vejiga se hizo chiquitita. Y entonces todo esto es un neumotórax del 100%. Si yo percutiera a este paciente, el hallazgo es hiperresonancia. ¿Me han entendido los hallazgos en la radiografía de tórax de un paciente con neumotórax? Ausencia de trama broncovascular, aumento de la radiolucidez o de lo negro de la placa y presencia de un muñón pulmonar. ¿Está claro? Sí, doctora. Gracias. Bien, ahora tengo otro. No sé por qué lo volví a poner. Bueno, quizás para señalarles que en toda esta área lo que vamos a tener es hiperresonancia. Y entonces miren los hallazgos, hiperclaridad periférica, se mira bien negro, y la presencia del muñón pulmonar. Hay otro dato que aquí no lo menciona y es que ustedes pueden ver los espacios intercostales más aumentados de tamaño que los del lado normal, lo observan. Miren la distancia de los espacios intercostales y aquí están más ensanchados por la presencia de aire donde no debería de haber. Ahora tenemos otro Doctora, caso. ¿Sí? una pregunta. Y en esos casos, cuando se saca el aire del neumotórax, el pulmón se vuelve a inflar. Exactamente. Ah, Exactamente, ok. sí, por las características elásticas del pulmón. De hecho, se coloca una aguja en el segundo espacio intercostal, en este caso sería derecho, ¿verdad? Y a veces necesitamos colocar un tubo de tórax, ¿verdad? Doctora, una Diga, pregunta, ¿cómo se llama esa técnica que utilizan para sacar el aire del pulmón, o sea, el neumotórax? depende lo que se haga. Si lo que vamos a hacer es una toracocentesis, perdón, una uy, vaya, le cuento una cosa. Esa es de parte del área de cirugía, entonces tengo miles de años de no hacerlo. Pero lo que se hace se llama un drenaje del neumotórax, así se llama. Introducir una aguja, solo estoy drenando un neumotórax. Pero cuando yo tengo que colocar un tubo de tórax, se llama colocación de tubo de toracotomía, así se llama. Se abre con un bisturí en un espacio intercostal, normalmente octavo, noveno espacio intercostal derecho, dependiendo del lado, en este caso es derecho, y ahí se inserta un tubo de tórax.
Y ese tubo va a drenar todo el líquido o todo el aire o todo el agua, ¿verdad? Perdón, todo el líquido o todo el aire que tenga el paciente. Ok, gracias, doctora. Ya van a llegar a cirugía, no se afanen, ya van a llegar. Bien. Otro ejemplo de hipersonoridad torácica, les decía, generalizada, es el enfisema pulmonar y las crisis de asma. ¿Alguien recuerda alguna característica del paciente a la inspección del paciente con enfisema? No era tórax en tonel. Exactamente, tórax en tonel. Por eso les puse la placa lateral. Miren cómo está aumentado el diámetro anteroposterior. Típico del tórax en tonel por aumento del diámetro anteroposterior. Esta es una radiografía de tórax lateral y esta es una radiografía de tórax PA de frente. Y entonces ustedes observan aquí también varios hallazgos característicos radiológicos del EPOC o del enfisema. Primero, un aumento del diámetro vertical. El paciente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 espacios intercostales porque hay hiperinsuflación de aire. También hay horizontalización de las costillas. Las costillas, si bien es cierto, no son verticales, tampoco son horizontales 100%, son como oblicuas, pero en este caso se miran bastante horizontalizadas. Se aplana el diafragma. Recuerden ustedes que el diafragma del lado izquierdo está ligeramente más elevado por el espacio del hígado, pero acá el derecho y el izquierdo están muy aplanados porque como que está echando aire, ¿verdad?, sobre algo, hiperinsuflado. Y otra característica es el corazón en gota, cuando el paciente no tiene una cardiopatía de base, pero en la mayoría de casos hay un corazón en gota, un corazón alargado. Esas son las características radiológicas del enfisema. No se preocupen que no les voy a preguntar las características radiológicas, pero es posible que les ponga una imagen con un caso clínico con los hallazgos semiológicos y ustedes viendo la placa deben de saber los hallazgos. No se las voy a preguntar porque esto lo vamos a ver en introducción a la clínica. Yo tengo el gusto de darles radiología torácica también. Y entonces ahí vamos a ver estas cosas y los objetivos son que se aprendan los cambios radiológicos. Aquí no necesito que se los aprendan, pero que sí lo sepan y lo puedan entender. Entonces, don Argente nos pone ahí cuáles son los hallazgos a la percusión del enfisema pulmonar, hipersonalidad en ambas playas pulmonares, descenso de las bases pulmonares. Cuando estemos haciendo la excursión, en vez de tener 4 o 6 centímetros, podemos tener 8 centímetros. Descenso de la matidez hepática, ya no va a estar al 5.º espacio, quizás al 6.º, 7.º. Disminución de la excursión respiratoria y ausencia de matidez cardíaca porque el corazón está cubierto por aire y entonces vamos a tener sonoridad a nivel del corazón. Bien, otro hallazgo de la percusión es la desaparición de la matidez hepática. La ausencia de matidez hepática puede deberse a la existencia de aire en la cavidad peritoneal. Clínicamente se le conoce como el signo de Joubert y clínicamente el diagnóstico se llama neumoperitoneo. Eso significa la presencia de aire en el abdomen. Entonces, este es un hallazgo, como dice aquí, de gran valor semiológico, únicamente en el contexto de un paciente que tenga un dolor abdominal agudo y que orienta al diagnóstico de una perforación de víscera hueca, por ejemplo, una úlcera gastroduodenal o una diverticulitis, y que se llama neumoperitoneo. Siempre deberá corroborarse mediante una radiografía de abdomen en posición de pie, que va a permitir observar gas bajo el diafragma. Entonces yo les presento aquí en esta imagen gas bajo el diafragma. Se mira esta franjita, ¿verdad?, que delimita el diafragma, y aquí debajo de la línea, negro, donde hay gas bajo el diafragma. ¿Claro eso? Yo podría ponerles entonces un caso clínico y decirles, paciente llega a consultar, dice que le duele el estómago desde hace un día, no lo aguanta, pero hace 2 horas se le hizo más fuerte y después se le calmó bruscamente. Y entonces yo hago mi examen físico de tórax y cuando llego al 5.º espacio intercostal derecho, yo encuentro resonancia y se ha perdido la matidez hepática. Su sospecha es que tiene una neumonía, que ese paciente nació sin hígado, que tiene un neumoperitoneo por una ruptura de víscera hueca o que tiene un derrame pulmonar. Señale la correcta. Respuesta correcta, sospecha de neumoperitoneo, una
ruptura de víscera. Y vamos a ver un video ahorita. Vamos a ver si quiere esto. La percusión del tórax consiste en escuchar un sonido provocado por la vibración de un cuerpo elástico. La percusión se realiza dígito digital, se realiza de manera sistemática en el tórax por delante, por detrás y en las zonas axilares. Por delante se obtienen en el hemitórax derecho sonoridad pulmonar hasta el quinto espacio intercostal, donde ya comienza la submatidez hepática y por debajo matidez hepática. Es muy importante este signo de desaparición de la matidez hepática, sobre todo en el paciente que tiene abdomen agudo, porque habla de la presencia de neumoperitoneo. En el lado izquierdo hay sonoridad pulmonar por delante hasta el tercer espacio intercostal, donde empieza la matidez cardíaca, y por último, cuando llegamos al reborde costal, nos encontramos con el timpanismo del espacio de Traube. La percusión por detrás se realiza haciendo dos líneas paralelas de arriba hacia abajo, atravesando las escápulas, a cuyo nivel disminuye la sonoridad respiratoria, hasta llegar a la zona de matidez. En este momento se le pide al paciente que respire hondo y guarde el aire, y seguimos descendiendo hasta encontrar una nueva zona de matidez. El espacio recorrido por el dedo plexímetro, respirá por favor, indica la expansión de las bases en la inspiración. Muy relevante por detrás es la percusión de la columna, ya que la presencia de una columna mate, habiendo encontrado zona de matidez en alguno de los hemitórax, certifica la presencia de un derrame pleural. Igual jerarquía o mayor jerarquía tiene el signo del desnivel, que consiste en percutir hasta el límite de aparición de una zona de matidez. Dejando el dedo plexímetro sobre ese límite superior de la zona de matidez, se le pide al paciente que incline hacia adelante y se vuelve a percutir hacia abajo, pudiendo comprobar que la matidez ha disminuido significativamente o ha desaparecido, lo que indica que el líquido se desplazaba libremente en la cavidad pleural y certifica el diagnóstico de derrame pleural. La percusión de la zona axilar: se le solicita al paciente que coloque su mano sobre la cabeza o sobre la nuca, percutimos sobre la línea axilar media y acá vamos a encontrar sonoridad pulmonar hasta sexto espacio intercostal, donde comienza la matidez hepática. Si percutimos del lado izquierdo va a ocurrir lo mismo, pero vamos a encontrar sonoridad pulmonar hasta el noveno espacio intercostal, donde comienza la matidez esplénica. Ahora seguimos con la auscultación, jóvenes. La última técnica semiológica para evaluación de tórax. La auscultación pulmonar nos va a dar quizás la información más importante sobre el estado del parénquima pulmonar y de la pleura. Vamos a necesitar utilizar nuestro estetoscopio mientras el paciente respira de forma lenta y profunda y con la boca abierta. Estas indicaciones nosotros tenemos que dárselas al paciente. Déjenme contarles que cada vez que yo le digo a un paciente respire hondo, hacen esto. Y yo le digo, no tiene que hacer gran esfuerzo, no tiene que hacer ruido, porque entonces no me deja escuchar lo que quiere escuchar, ¿verdad? Sobre todo a los adultos mayores. O usted le dice, respire hondo, por favor, meta por la nariz, saque por la boca, y el paciente no hace nada. Y usted dice, ¿qué pasa?
ha dado cuenta usted que tiene hipoacusia, ¿verdad? Entonces, a veces hay que acercarse a la oreja, nunca gritar, a veces levantar la voz. Don Juan, respire hondo, meta por la nariz y saque por la boca. Lento y despacio, como decía por ahí. Los ruidos pulmonares se van a escuchar durante la inspiración y al comienzo de la expiración como ruidos suaves y un poco musicales. Vamos a ocupar de nuestro estetoscopio la membrana, déjenme poner la membrana del estetoscopio, la cual vamos a apoyar firmemente, pero no con demasiada presión sobre el tórax, desnudo, por favor. Es decir, sin camisa, sin suéter, no puede ser que colgamos pulmón, incluso sobre el brasier de las mujeres, ¿verdad? Eso no puede ser. El orden de la auscultación es igual al de la percusión. Comenzamos por la parte anterior, en las zonas infraclaviculares, y vamos bajando comparativamente. Luego la parte posterior, desde la región de los vértices, y bajamos comparativamente para terminar en la región lateral. ¿Cuáles son los hallazgos normales de la auscultación? 3 hallazgos normales. El primer hallazgo normal se llama soplo laringotraqueal. También la pueden encontrar como respiración brónquica o soplo glótico. Va a ser producido por las turbulencias generadas por el paso de aire por la vía aérea. Si hay alguno de ustedes que ahorita tenga su estetoscopio, se lo puede utilizar para ir haciendo estas maniobras y para que escuchen ese sonido. Este soplo laringotraqueal es soplante y de tono elevado. Va a ser audible tanto en inspiración como expiración, e incluso podemos encontrar una pausa en medio de las dos. Es uno de los pocos lugares donde vamos a encontrar eso. La expiración es más fuerte y prolongada y se coloca el estetoscopio sobre la tráquea y el dorso de la columna. Voy a traer mi estetoscopio para que lo podamos hacer mientras vemos esta figura donde se debe de colocar el estetoscopio para escuchar este ruido, ¿verdad? Perdón. Entonces, coloca usted el estetoscopio aquí y respira. ¿Alguien tiene estetoscopio ahorita a la mano que lo pueda realizar? ¿Hola? Ok, yo voy a traer ahorita el mío. Mi ayudante, que es mi hijo. Gracias. Se colocan el estetoscopio de manera correcta, ¿verdad? Y lo van a colocar sobre la tráquea. Y entonces ese sonido que están escuchando ahorita con el estetoscopio se llama soplo laringotraqueal. Solo se escucha en la región traqueal y también en la región posterior de la espalda a nivel de las costillas, las vértebras cervicales. Entonces, en la región traqueal y a nivel de las vértebras cervicales, si colocáramos el estetoscopio en esta región. ¿De acuerdo con esto? Se llama soplo laringotraqueal. Es inspiratorio y expiratorio con una pausa entre las dos. Solo debe de estar acá, en la tráquea y en la parte cérvico-dorsal. El otro sonido es el murmullo vesicular, que de aquí en adelante posiblemente lo vean en las diapositivas como MV o MV para simplificar el nombre. Este murmullo vesicular no es más que la suma de los ruidos elementales producidos por el aire cuando es aspirado por los alvéolos, que se distienden durante la inspiración. Este murmullo vesicular es el que vamos a escuchar en la mayor parte del pulmón que está en contacto con la pared torácica. Es suave, de tonalidad baja y es predominantemente inspiratorio, es decir, que la expiración casi no se oye, pero no quiere decir que nosotros tenemos que retirar rápido el estetoscopio, tenemos que intentar escuchar. El mejor lugar para escucharlo son los dos primeros espacios intercostales, ¿verdad? O sea, las regiones infraclaviculares. Yo me voy a colocar nuevamente mi estetoscopio, si alguien lo tiene ahí, se lo coloca también. En la región infraclavicular. Entonces, los que lo hicieron,
saben que ahorita escucharon cómo el aire entraba en la inspiración y en la expiración casi no escucharon nada, ¿verdad? Porque así es de forma normal. Deben mantener el estetoscopio en la pared del tórax del paciente hasta que termine la expiración. Es decir, ¿por qué? Porque a mí me ha pasado que me examinan colegas y me dicen, respire, doctora. Respiro, y uno no ha terminado de hacer la inspiración y ya le están cambiando. No se están escuchando entonces las alteraciones que podríamos encontrar. Tercer ruido normal a la auscultación, la respiración broncovesicular. Este básicamente es un intermedio entre el soplo laringotraqueal y el murmullo vesicular. Es una intensidad intermedia. La fase expiratoria es más larga que la del murmullo vesicular, por eso no hacemos la diferencia. Y se va a encontrar en la bifurcación de la tráquea y en los grandes bronquios. Entonces, a nivel aquí del esternón y de la bifurcación de los grandes bronquios, bronquio derecho y bronquio izquierdo. Allí vamos a escuchar la respiración broncovesicular. Dice que es mejor auscultado en la región infraescapular derecha, sobre el manubrio del esternón, en las articulaciones esternoclaviculares y en la región interescapular. ¿Por qué? Porque ahí está la bifurcación de la tráquea y los dos bronquios principales. Entonces, en esta imagen, el soplo laringotraqueal sobre la tráquea y también en la columna cervical dorsal. El ruido o respiración broncovesicular a nivel de la bifurcación de la tráquea y de los grandes bronquios, tanto de anterior como posterior. Y el murmullo vesicular en todo el resto del parénquima pulmonar. ¿Qué hallazgos anormales podemos encontrar en la auscultación? Básicamente, tres tipos de hallazgos anormales. Uno, en el que vamos a tener un aumento o disminución del murmullo vesicular, lo que se le llama alteración cuantitativa o de la cantidad. La segunda, donde hay un reemplazo del murmullo vesicular, donde debería haber murmullo vesicular, voy a encontrar un soplo laringotraqueal o voy a encontrar respiración broncovesicular. Y la tercera son los ruidos agregados, conocidos como estertores, broncus y sibilancias, y también el frote pleural, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de las alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular, tengo aumento del murmullo. Esto va a ser causado por hiperventilación pulmonar. Si yo les auscultara su pulmón después de subir desde el parqueo de la U hasta el cuarto edificio, ustedes tienen hiperventilación pulmonar. Y su murmullo vesicular se va a oír exageradamente aumentado porque hay ejercicio. Y patológicamente lo podemos encontrar en el paciente con acidosis metabólica que decíamos que tiene el patrón respiratorio de Kussmaul. También puede haber una hiperventilación supletoria que no significa más que en el lado donde un paciente tiene atelectasia, derrame pleural masivo, neumotórax, no se escucha el murmullo. Y en el otro lado, a manera de compensación, se oye muy fuerte. Eso se llama hiperventilación supletoria. En el caso de la disminución del murmullo vesicular, lo vamos a tener disminuido cuando haya una alteración en la producción. Es decir, haya una entrada de aire a los alvéolos disminuida o suprimida. A eso se le llama hipoventilación alveolar. Eso lo podemos encontrar en el paciente con enfisema, que se cree que es más debido al tórax centonel, y en el paciente que tiene atelectasia por obstrucción del luz bronquial, donde va a haber silencio auscultatorio, que ya les había explicado en qué consiste. Pero también puede deberse a una alteración de la transmisión, que el paciente tenga demasiado panículo adiposo, y entonces yo pongo mi estetoscopio, pero la distancia entre el tórax, el pulmón y la grasa no me permite escucharlo. Entonces, obviamente, el murmullo vesicular va a estar disminuido. También en los derrames pleurales grandes, evidentemente hay líquido entre la piel, el tórax, el pulmón y mi estetoscopio. Y interposición de aire. En vez de haber líquido, hay aire por un neumotórax, también voy a tener disminución o abolición del murmullo vesicular. Segunda alteración, reemplazo del murmullo vesicular. Entonces yo encuentro un soplo laringotraqueal que solo lo encuentro aquí en otra parte del parénquima pulmonar, y cuando es así se llama soplo tubario. Eso va a ser encontrado en la condensación pulmonar que esté cerca del pulmón, que tenga vía aérea permeable, o sea, en la neumonía, y que tenga un volumen considerable. El ejemplo característico de la auscultación de un soplo tubario en alguna región de tórax es la neumonía, en la cual la ocupación alveolar por secreciones torna al tejido más compacto. Lo sea
el ejemplo que les puse de la esponja, ¿verdad? Meten la esponja, está seca, ahí está el montón de hoyitos de la esponja, pero la meten en agua, se condensa. Y entonces, yo cuando pongo ahí, escucho un soplo tubario. La otra alteración del reemplazo del murmullo vesicular es el soplo pleural. Esto va a ser originado por un pulmón que esté colapsado por un derrame pleural. Básicamente este soplo pleural es expiratorio y tiene una tonalidad de E como que si fuera una cabra, ¿verdad? Cuando estamos auscultando. En la otra alteración, las otras dos alteraciones son menos frecuentes. Uno es el soplo cavernoso, originado por una caverna que tiene que tener dos características. Tiene que estar cerca de la pleura visceral y en comunicación con un bronquio, ¿verdad? Y esta cavidad además tiene que estar vacía, ya no es un absceso, ¿verdad? Sino que es una caverna vacía y tiene que tener un halo condensado alrededor para poder dar este soplo. De lo contrario, no lo vamos a escuchar y es por eso que es muy poco frecuente. Y el otro es el soplo anfórico, frecuente en el neumotórax y que se escucha como cuando estamos soplando dentro de una botella vacía. Ese mismo sonido, y lo pueden hacer hoy, agarren una botella de jugo del valle y soplen, y así se escucha el soplo anfórico. Y los ruidos agregados son básicamente tres: las sibilancias, los roncos y los estertores. Por favor, no se vayan a confundir porque las sibilancias y los roncos también se conocen como estertores secos. Y los otros estertores son estertores húmedos y crepitantes, que ya los vamos a ver. Las sibilancias y los roncos son sonidos musicales y continuos. La gente le dice, me chilla el pecho, tengo un gato adentro, y por eso es que se suena musical. Están asociados con obstrucción bronquial, como por ejemplo en el asma o la bronquitis. Se va a deber a la vibración de las paredes bronquiales contrapuestas, que están estrechadas, como ustedes lo ven acá. No es lo mismo este bronquio bien abierto, donde pasa el aire, que un aire que esté pasando por este conducto tan estrecho. Estos ruidos agregados, si son de tono bajo o graves, se llaman roncos, porque semejan el ronquido de un hombre, y las de tono más alto se llaman sibilancias. Cuando encontramos sibilancias, indican que hay mayor obstrucción y mayor tensión. Las sibilancias pueden ser polifónicas, es decir, de diferentes tonos y encontrados en varias partes del parénquima pulmonar. Esas son características de la crisis de asma. Pero si es una sibilancia monofónica, es decir, de un solo tono y aislada o localizada, puede significar una obstrucción parcial por un tumor. Un tipo de roncus es el cornaje o estridor laríngeo, se le llama. Es un tipo de ronco que es intenso, áspero y se oye aún sin estetoscopio. Y no indica más que la estenosis laríngea o traqueal y es inspiratorio. Frecuentemente en pediatría, en los niños, se tragó el ego al niño y entonces llega con el estridor laríngeo, ¿verdad? Hay un cuerpo extraño ahí. El otro ruido agregado es el estertor. Estos son predominantemente inspiratorios. Se deben a la presencia de secreciones en los bronquios o colapso o apertura de los alvéolos. Hay dos tipos, los estertores húmedos y los estertores crepitantes. Los estertores húmedos se originan en los bronquios de diferentes tamaños que estén ocupados por secreciones. Los dos ejemplos de patología son la bronquitis y la bronquiectasis. Aquí les tengo un ejemplo de bronquiectasis. Son similares al sonido de soplar una pajilla en un vaso de agua. Por ejemplo, mi hija hace eso bien frecuentemente, está con la pajilla y ahí se ven las burbujas. Ese sonido es el sonido típico del estertor húmedo. Por favor, si no quieren vivir, vayan a hacerlo. Soplen con una pajilla y cuando la mamá lo regañe, la doctora me puso a hacerlo, mamá, para entender el estertor húmedo. Estos estertores húmedos se modifican con la tos, es decir, que si solo son secreciones que han quedado ahí, como les decía yo en la mañana, el paciente no se ha levantado, entonces se van a mover o se van a cambiar. Estos estertores húmedos se clasifican en estertores de burbuja gruesa, mediana o fina, y los de burbuja fina se les conoce como estertores subcrepitantes. Luego los estertores crepitantes, estos se originan en los alvéolos. Aquí les dibujé un alvéolo. Básicamente se va a oír como una lluvia de finas crepitaciones. Ese plástico que traen los electrodomésticos, si ustedes los apretaran al mismo tiempo, esa crepitación así se escuchan y sobre todo al final de la inspiración. Estos no van a cambiar aunque el paciente tosa. Y para que ustedes lo puedan hacer en casa, froten los cabellos en el conducto auditivo externo. Lo frotan y ese ruido es el ruido que uno escucha cuando coloca el estetoscopio en el paciente y tiene estertores. ¿Qué patologías nos presenta? La neumonía, como en este caso que hay pus dentro del alvéolo, ¿verdad? Por culpa del estreptococo neumonía, etc.
En la insuficiencia cardíaca, porque hay congestión, hay edema, trasudado. Y en la enfermedad intersticial, que el intersticio pulmonar no es más que el lugar de sostén de los alvéolos, de los bronquios, de los bronquiolos. Y entonces ahí hay inflamación, hay un estertor conocido como de tipo velcro, que es de tono muy alto, intenso y muy numeroso, a predominio bilateral, que es característico de la fibrosis intersticial. Y también tenemos los estertores marginales, que estos tienen poca valor semiológico, ya que son secreciones que han quedado en el tracto respiratorio y que con la tos y el pararse, levantarse del decúbito dorsal a de pie, van a cambiar. El frote pleural es el último de los ruidos agregados, ocasionado por el roce durante la respiración de las superficies pleurales inflamadas. Es característico de la inflamación pleural aguda o de la neoplasia pleural. ¿Alguien se recuerda cómo se llama el tumor de la pleura? Mesotelioma. Excelente, gracias. Este frote pleural se encuentra en ambas fases respiratorias, no se modifica con la tos, igual que el frote pericárdico. Les dije yo aquella técnica de ponerse su mano sobre el conducto auditivo y frotarse, así se oye. Y este se va a encontrar en las regiones laterales, sobre todo basales, donde está predominantemente la pleura evidenciada ahí. Esta es una imagen que saqué de Farreras, donde va diciendo, según el área anatómica, la vía aérea central, la vía aérea periférica y el parénquima, lo que vamos a encontrar. En la vía aérea central vamos a encontrar el estridor o cordaje, en las vías aéreas periféricas roncos y sibilancias, en el parénquima pulmonar estertores, soplo tubario, soplo anfórico y en la pleura roce o soplo pleural. También dentro de la auscultación, auscultamos la voz. ¿Se recuerdan que la evaluamos con palpación? Las alteraciones de la voz se evalúan con el estetoscopio mientras el paciente dice 33. Los sonidos que se producen por las vibraciones de las cuerdas vocales son modificados en su intensidad, tono y timbre por los espacios aéreos, el parénquima y el tórax. En condiciones normales, si hay alguien que se tenga que ir por tutoría, no tenga problema, se puede ir. Sin que se pueda distinguir con claridad las vocales, las consonantes ni la articulación de la palabra. Entonces, si yo ahorita me auscultara mi voz diciendo 33, evidentemente yo sé que estoy diciendo 33, yo me estoy escuchando, pero usted como médico escucha y no puede distinguir las consonantes de las vocales, soy un ruido. Las vibraciones, la auscultación de la voz, perdón, puede estar disminuida o abolida cuando existe algún obstáculo en la propagación de estas vibraciones. Por ejemplo, una telectasia, enfisema pulmonar, neumotórax, derrame pleural o obesidad. Va a estar también presente otras vibraciones patológicas como la broncofonía, que significa un aumento de la resonancia de la voz, pero sin nitidez. La pectoriloquia, pecto es tórax, loquia es hablar, se le llama el pecho que habla. La voz se oye clara y fuerte, como que si usted pusiera su estetoscopio sobre la laringe. Tenemos una variedad de esta, que es la pectoriloquia áfona, que es similar a la anterior, pero usted le pide al paciente que en vez de decir 33, diga, es decir, con la voz cuchicheada. Y cuando lo escucho clara y fuerte, como que si fuera sobre la laringe. Son característicos también del síndrome de condensación pulmonar. La pectoriloquia es mejor evaluada en la región de las vértebras cervicales inferiores. La egofonía o voz de cabra es cuando usted le pide al paciente que diga 33 y el paciente dice 33. Usted no escucha muy bien lo que dice, pero se oye, ¿verdad? Como que si fuera una cabra. Y en la anforofonía, el timbre de la voz toma un tono metálico, que por cierto es un poco difícil de encontrar, raro más bien. Vamos a ver un video. Este es breve, no se preocupen. Para la auscultación del tórax se utiliza el estetoscopio vía auricular. Esto se denomina auscultación mediata. Ha quedado en desuso la auscultación inmediata, donde se apoyaba el pabellón auricular a través de una pañoleta sobre el tórax. Esta auscultación permite identificar la entrada de aire en los pulmones y generar un sonido que se denomina murmullo vesicular. La auscultación debe hacerse tanto por delante como por detrás y en la zona infraaxilar y en forma simétrica. Donde hay pulmón ventilado se va a encontrar el murmullo vesicular. Hay otros dos sonidos que se pueden auscultar en el tórax.
Uno es el que se obtiene aplicando el estetoscopio sobre la tráquea y es el ruido que se genera al pasar el aire por las cuerdas vocales y que se conoce como soplo laringotraqueal. Un fenómeno intermedio entre el soplo laringotraqueal y el soplo y el murmullo vesicular es la respiración broncovesicular, que se observa por delante entre los dos extremos internos de las clavículas y por detrás en la zona interescapular. Es importante recordar el sonido que provoca el soplo laringotraqueal porque su auscultación sobre las playas pulmonares donde debería haber murmullo vesicular identifica al síndrome de condensación con bronquio permeable. La auscultación torácica continúa con la auscultación de la voz, en donde se le dice al paciente que diga 33. Cada vez que se apoya la membrana del estetoscopio, 33. Recorriendo en forma simétrica todo el tórax. La voz no se escucha con nitidez, el aumento de su intensidad se denomina broncofonía y en el caso de que se identifique perfectamente la palabra pronunciada por el paciente se denomina pectoriloquia, que si el paciente dice 33 en voz cuchicheada y también se escucha con nitidez, esto se denomina pectoriloquia áfona. Las tres cosas, la broncofonía, la pectoriloquia y la pectoriloquia áfona, identifican al síndrome de condensación con bronquio permeable. Perdón, pero creo que ustedes lo pueden ver porque no me quiero atrasar más. Yo se lo voy a subir al campus, igual que le subí los anteriores. Quiero que hagamos un resumen de los principales hallazgos de los síndromes respiratorios más frecuentes. Por ejemplo, el síndrome bronquítico tiene una alteración con patrón obstructivo, que decíamos que tiene tiraje intercostal, sibilancias, hornaje, tos húmeda productiva, estertores en burbuja, ¿verdad? O sibilancias y roncos. El síndrome, pero para poderse hablar, de condensación con bronquio permeable, que es la neumonía. El paciente tiene fase neumónica, tiene una patología restrictiva, aumento de las vibraciones vocales, matidez con columna sonora. Y en la auscultación vamos a tener estertores crepitantes al inicio, soplo tubario y aumento de la resonancia vocal, broncofonía y pectoriloquia, y crepitantes de pito. En la telectasia, que es condensación con bronquio obstruido, siempre es una patología restrictiva, hay ausencia de vibraciones vocales, hay matidez con columna sonora y hay silencio auscultatorio, no hay estertores ni nada. En el derrame pleural también es restrictiva, ausencia de vibraciones vocales, matidez con columna mate, silencio auscultatorio y soplo pleurítico o algofonía si es que lo encontramos. Por favor, matidez desplazable porque dijimos que íbamos a hacer el signo del desnivel. Y el síndrome del neumotórax también es restrictivo, tiene ausencia de vibraciones vocales, hipersonoridad en la percusión, silencio auscultatorio y soplo anfórico. Y yo les sugiero, por favor, que revisen este cuadrito. Aquí están las enfermedades, aquí están los hallazgos de la infección, palpación, percusión, porque sin duda se los voy a preguntar en el examen. Y jóvenes, con esto termino. Perdonen porque siempre nos atrasamos un poquito, bastante, perdonen. Pero es necesario porque me interesa que tengan claras las maniobras, tengan clara la explicación y quedo atenta a dudas. Si alguien tiene dudas,